Bien, la paracha entonces, o las parachot para este Shabbat, viene preñada, ¿no? O sea, tenemos dos parachot y prácticamente estamos terminando allí el libro de Shemot, ¿sí? La paracha Vayakel y reunión y la paracha Picudei, ¿sí? Picudei, recuento, ¿no? Entonces, ya con estas dos parachot, estamos prácticamente terminando el libro de Shemot, Shemot para el día de hoy. Vamos entonces a hacer una bendición, pues vamos a estar leyendo las palabras de la Torah, entonces vamos a bendecir al Eterno, ¿verdad? Por darnos ese privilegio de poder estudiar la Torah. Y vamos a hacerlo de esta manera. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemibotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio correspondiente a las palabras de la Torah. Amén, ve amén. Y vamos a ir entonces con la paracha Vayekel. Allí tengo un texto que vamos a estar mirando. Dice Shemot o Éxodo 35:2. Shemot 35:2 y 35:3. Vamos a leer esos dos versos. A ver qué nos dice allí. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día tendréis un día kadosh o santo, día de completo reposo para Adonai. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat o el día de reposo. Amén, ve amén. Ese lo cogí como un texto para estudiar en esta mañana preciosa que nos ha regalado, mañana fresca, mañana deliciosa que nos ha conseguido el Creador. Si bien la construcción del Mizcán revestía importancia, porque allí todo el pueblo se empeñó en dar lo mejor, ¿sí? de dar los terumot, ¿sí? Todas las ofrendas para que se fuera construyendo el Mizcán, o todo lo necesario para construir el Mizcán, el Eterno aquí a través de este pasaje está advirtiendo que ese buen ánimo, esa buena disposición que tenía el pueblo debía cesar en el día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, el pueblo, ahí entendemos que se entregó pues a la labor de fabricar el Mizcán, de entregar los materiales, entregar todo para que fuera construido el Mizcán. ¿Por qué? Porque el Mizcán iba a contener la presencia divina. Entonces, claro, esto era muy valioso para el pueblo y por eso entonces estaban muy con esa disposición, con ese ánimo resuelto de empezar y terminar. Pero entonces aquí introduce el Eterno esta advertencia y da la orden de que el día séptimo deberían cesar de esa labor, ¿no? Y obviamente pues esto nos quiere decir, o sea, este llamado de atención es importante que reconozcamos al Creador y que el Creador antecede al servicio. ¿Sí? El reconocimiento del Creador antecede al servicio. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? El Todopoderoso nos dice que primero que todo tenemos que reconocerlo a Él para poderle servir mejor. ¿Sí? O sea, si queremos servirle a Él, tenemos que conocerle. Sí, tenemos que saber cómo es Él, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento del Creador antecede al servicio que se le hace. De aquí la importancia de tener comunión, de tener intimidad con nuestro Padre en los cielos. ¿Sí? Eso es primordial de todo hijo de Israel y de todo hijo de Dios. ¿Sí? Toda persona que se considera un hijo de Dios, una hija de Dios, debe tener como prioridad la intimidad, la comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Yeshua así lo declara, ¿no? En Yohanan capítulo 17, verso 3, él dice, y esta es la vida eterna. Mire aquí algo importante, él hace énfasis, esta es la vida eterna. O sea, en esto consiste la vida eterna, en esto consiste de que tanto tú como yo podamos obtener esa vida eterna, ¿sí? Seamos merecedores de esa vida eterna. ¿En qué? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Entonces, miren ustedes que esto es muy importante, ¿sí? El conocimiento del Creador, el conocimiento de su Mesías, ¿verdad? Antecede a cualquier labor. ¿Cómo vamos a servir si no conocemos al amo? ¿Sí? Entonces hay que conocer al amo para poderle servir
adecuadamente, como Él merece y como Él exige. Entonces, por eso, aquí el reconocimiento del Creador antecede a la boda o al servicio que le hagamos a Él. Y el hecho de estar esta advertencia, ¿no?, yuxtapuesta a las labores propias de la construcción del Mizcán, dicen nuestros sabios, están prohibidas las mismas en el día de Shabbat. O sea, todas las labores propias de la construcción del Mizcán, todo lo que había que hacerse para construir el Mizcán, ¿sí? Cortar, coser, pegar, medir, etcétera, etcétera. Todas esas labores están prohibidas en el día de Shabbat. El día de Shabbat nosotros no podemos hacer esas labores, tenemos que descansar, tenemos que reposar, no tenemos que hacer nada, ¿verdad?, que implique construir, por decir así, ¿sí? Dicen nuestros sabios que todas estas labores están prohibidas, ¿no? Y ¿qué es construir? Por ejemplo, clavar una puntilla, pintar una pared, pulir, cargar objetos pesados, hacer aseo, etcétera. Todo esto en día de Shabbat está prohibido. ¿Sí? Uno tiene que reposar, uno tiene que descansar, ¿no? Y no hacer labores creativas, ¿sí? No hacer nada creativo. No transformar cosas tampoco, ¿sí?, de un estado a otro. Entonces, todo esto está implícito allí por encontrarse esta orden yuxtapuesta en todo lo que tenía que ver con las labores de la construcción del Mizcán o el tabernáculo, ¿sí?, donde iba a residir la presencia divina. Y el mandamiento de no encender fuego, que también lo vemos ahí, lo leímos, ¿verdad? Ahí en el verso 3 del capítulo 35, dice allí, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Es sinónimo de poder creativo. O sea, el fuego, o el mandamiento de no encender, ¿verdad?, fuego en el día de reposo, es sinónimo de poder creativo. El fuego tiene poder creativo, porque todo lo que pasa por el fuego cambia su naturaleza. ¿Sí? Todo lo que pasamos por fuego va cambiando su naturaleza, es transformado. Por ejemplo, los alimentos se cuecen para ser aptos para el consumo. ¿Sí? Hay que meterlos a cocción para que sean transformados y así puedan ser aptos para el consumo humano. Entonces, por lo tanto, no se permite en día de reposo prender ninguna clase de fuego. ¿Sí? Y es por esta razón que previo al día de reposo se preparan los alimentos que se servirán el día de Shabbat. ¿Sí? O sea, el día previo, o sea, el día viernes, en el caso de nosotros, hacemos todos los alimentos, los preparativos, ¿verdad? Todas las platos, las exquisiteces, ¿verdad? Para consumir el día de Shabbat y así honrar ese día de la creación, honrar al Eterno de esa manera. Y si se quisiera tener una llama o llamas encendidas, se pueden encender, ¿sí?, pero previo al inicio del día de reposo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para beneficiarse de esa llama, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en abrigar los alimentos, ¿sí?, para aprovechar la luz también, ¿sí?, para aprovechar su calor, ¿sí? Entonces se puede beneficiar de una llama, pero entonces esa llama tiene que ser previa al inicio de Shabbat. Hay que dejarla encendida previa al inicio de Shabbat. Pero en día de Shabbat propiamente no se puede encender ninguna candela, porque allí está claro, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Bien, ahora, para todas las naciones es un mandamiento recordar el día de reposo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los gentiles, toda la gentilidad, todas las personas que no pertenezcan al pueblo de Israel deben guardar el día de Shabbat, ¿verdad?, en memoria de la obra de la creación. ¿Sí? Deben recordar al Creador y su obra de creación. Y vamos a ver entonces la base para esto. Vamos a ir allí, Éxodo 20, ¿sí? Ahí encontramos la base, ¿sí? Donde allí, dicen nuestros sabios, hay razones más que suficientes para entender que todas las personas tienen que también guardar el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque allí en el Sinaí no solamente estaba Israel presente cuando se reveló el Eterno, ¿sí? No estaba únicamente allí presente Israel, o sea, el pueblo de Israel, la nación de Israel, sino que también habían personas de otras naciones. Habían allí presentes en la revelación en el monte Sinaí.
Acuérdense que los egipcios, habían gente egipcia que había salido con el pueblo de Israel y habían otras personas que también se unieron al pueblo de Israel en ese éxodo que hizo del país de Egipto. Vamos a ir a Éxodo 28 y allí en el Éxodo 28 se habla del mandamiento en sí. Y el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿por qué las naciones tienen que guardar o recordar el día de reposo? Porque estuvieron ahí en Éxodo. Perdón, estuvieron ahí en el monte Sinaí en el Éxodo del pueblo de Israel. Y escucharon los mandamientos, escucharon, ¿verdad? Las Aseret Adivot, o sea, las 10 proclamaciones, los 10 mandamientos. Y entre esos está el acordarnos del día de reposo. Entonces, esa parte de allí la tienen que guardar también, no solamente Israel, sino también todas las naciones. Los gentiles deben ese día hacer algo distintivo, especial para rendir honores y gloria al Creador. Si bien pueden seguir haciendo sus labores cotidianas. O sea, para el gentil, para las personas de las otras naciones, es importante, ¿verdad?, que hagan algo distintivo, algo especial, recordando, ¿verdad?, ese día en particular como el día donde el Eterno descansó, reposó de toda la obra que Él hizo, ¿sí? Entonces, allí deberían hacer como una especie de tiempo de reflexión, de introspección y de contacto con nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? A pesar de que pueden seguir haciendo sus labores. Pero esto, pues, se le pide a la persona que no forma parte del pueblo de Israel, ¿sí?, que lo recuerde, ¿sí? Simplemente que lo recuerde. Recuerde el día de Shabbat, no como el día donde el Eterno reposó de toda la labor que hizo, de todo lo que Él creó. Pero al judío, no solamente, o al pueblo de Israel, se le pide que recuerde, sino que guarde el día de reposo. Aplica tanto lo que encontramos en Éxodo 28, que ya leímos, ¿sí?, que es Sahor, que es recordarás. Sahor es la palabra que encontramos ahí en Éxodo 28, Sahor, que es recordarás. Sino también lo que encontramos en Devarim 5.12. ¿Qué encontramos en Devarim 5.12? Guardarás, Shamor, el día de reposo para santificarlo como Adonai tu Dios lo ha mandado. Entonces, al pueblo de Israel se le pide Sahor y Shamor. ¿Sí? Sahor recordarás y Shamor guardarás. Shamor viene de Shomer, o sea, ser uno, estar vigilando, estar pendiente, ¿sí? Estar uno, como se dice, a la expectativa de no hacer labor alguna, ¿verdad? Y de guardar digamos, ese día sin actividades cotidianas. Entonces, por eso al pueblo de Israel se le pide estas dos cosas. Shahor recordarás y Shamor guardarás. El día de reposo para santificarlo como Adonai tu Dios lo ha mandado. Muy bien, entonces es muy importante si de pronto a ustedes se les llega, o a alguien les llega a preguntar, ¿verdad? Alguien que no sea del pueblo de Israel, que ya sabemos nosotros tenemos que guardar esto por señal de pacto, que es lo que vamos a ver más adelante, pero si alguien les pregunta de cualquier otra religión si deben guardar el día de Shabbat, la respuesta es sí, sí lo deben guardar, ¿verdad? Simplemente recordar, o sea, recordar que es el día en que el Eterno reposó de toda la labor que hizo, de toda la creación que hizo, ¿sí? Entonces, recordar y honrar, y darle honor y gloria, ¿verdad?, al Creador por todo ello. Entonces, sí lo tienen que hacer. ¿Por qué? Y la base la encontramos allí, porque allí, en Har Sinaí, no solamente estaba el pueblo de Israel, sino estaba también los egipcios y personas de otras naciones, y escucharon las 10 proclamas, los 10 mandamientos, y dentro de ese mandamiento estaba, acuérdate, ¿verdad?, del día de reposo para santificarlo. No así, obviamente, para nosotros, los judíos. Para nosotros es una señal de pacto, ¿sí? Cesamos toda labor que hacemos, los 6 días de labores seculares, ¿sí? Y para nosotros el día de reposo es una señal de pacto perpetua o perpetuo entre Dios y su pueblo. Entonces, para nosotros sí ya marca una diferencia, es una señal. Si algo distingue a Israel es que Israel guarda el día de reposo. Toda la judería en el mundo que guarda Torah
sabe que esto es una señal de pacto, esto es una señal que nos distingue de las demás naciones, una señal que nos separa de las demás naciones, una señal que nos consagra de todas las demás naciones y una señal para siempre, un pacto perpetuo entre ¿quién? Entre el Creador y nosotros, ¿sí? Recordando que Él fue el que nos sacó de la tierra de Egipto, de esa casa de esclavitud, ¿sí? Y nos dio la libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos tiene como trasfondo el recordar el día de Shabbat también para nosotros y el cuidar de no hacer ninguna labor allí. Vamos a ver allí Éxodo 31, 12 al 17, que es donde se señala ya el Shabbat como una señal de pacto. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Dice Éxodo 31 del 12 al 17, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Vean ustedes allí. Ahí está claro, es una señal de pacto, ¿sí? Entre yo y vosotros, dice, por vuestras generaciones, o sea, para siempre. ¿Sí? Que yo soy, ¿quién? El que los separo, los consagro, ¿sí? Los santifico. Por tanto, dice aquí, verso 14, habéis de guardar el día de reposo, ¿sí? Porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo a Adonai. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Ahí está, vea, pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Entonces ya aquí vemos más claramente el día de Shabbat como señal de pacto. Sí, pacto, señal de pacto perpetuo entre Dios y su pueblo, entre Dios y los hijos de Israel, entre la nación de Israel y el Creador. ¿Sí? Entonces allí ya se muestra esto como una señal de pacto y es la forma como Él nos consagra o nos separa, ¿sí? Nos santifica de entre todas las demás naciones, nos distingue entre todas las demás naciones, ¿sí? Y si bien todas las demás naciones también tienen que recordar la hora de la creación, Israel tiene que sí, recordar, pero además de eso, guardar. Y guardar implica ya no hacer ninguna labor, cesar de toda labor. Mientras que a las naciones se les permite hacer sus labores seculares, pero tener un tiempo de reflexión, un tiempo de honor y gloria, ¿verdad? Para reconocer al Creador, reconocer su obra y pues darle a través de eso el puesto que Él merece, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces también qué nos dice aquí nuestro Santo Maestro, ¿sí? Acerca del día de Shabbat, ¿no? Vamos a ver qué, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Obviamente nosotros entendemos, sabemos que nuestro Santo Maestro nació, ¿verdad? En Betlehem, en la tierra de Judá, ¿sí? Y pues obviamente Él también guardaba Shabbat, ¿sí? Si nuestro Santo Maestro, el Mesías, guardaba el Shabbat, ¿verdad? Estamos llamados, los seguidores de Él, los que creemos que Él es el Mashiach, el ungido del Todopoderoso, el Hijo de Dios, entonces debemos hacer lo mismo, ¿sí? Allí en Marcos capítulo 6, vamos a ir a Marcos capítulo 6, o Mordejai capítulo 6, verso 2, dice allí, cuando llegó el día de Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, en el Bet Knesset, la sinagoga. Perdón. Entonces, vemos allí claramente que esa era costumbre de él, ¿sí? Siempre, cada día de reposo, ir a las sinagogas y enseñar. No solamente enseñaba, sino que también hacía allí que milagros, allí sanaba a la gente, ¿sí? Traía a las personas no solamente el alimento espiritual, sino también les daba la sanidad física, ¿sí? Que eso obviamente fue señalado por los hermanos judíos de esa época como algo violatorio del Shabbat. Pero entendemos nosotros que la vida, la salud está por encima del Shabbat, que si hay que transgredir Shabbat por
procurar la salud, ¿verdad? Una urgencia, alguna cosa está por encima de la salud de la persona, la vida de la persona, porque salvando la salud o la vida de la persona, podemos hacer que esa persona guarde no solamente un Shabbat, sino muchos Shabbats. Entonces, por eso la vida de la persona es más importante, ¿verdad?, que el mismo Shabbat. Y si hay que profanar el Shabbat, hacer alguna labor para dar la vida o para salvar una vida, hay que hacerlo. Recordemos lo que él expuso cuando estaban sus detractores, los que lo señalaban de que él profanaba el Shabbat. Y él les decía, ¿quién de ustedes al ver, ¿verdad?, un animal, su animal allí metido en una zanja, no lo saca en día de Shabbat? No lo salva en día de Shabbat, no lo saca de esa zanja, ¿sí? Pues obviamente ellos lo hacían. Entonces decía, ¿y cuánto más, verdad, una persona, verdad, que está atada, que está de pronto endemoniada, que está enferma, no hay que salvar en el día de Shabbat? Entonces, sí les ponía ese ejemplo a ellos, ¿sí? Entonces, en el día de Shabbat no solamente él enseñaba, sino también sanaba a la gente, liberaba a la gente el día de Shabbat. Dice allí Hillel, o Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos a ver allí qué nos dice Hillel, capítulo 4, verso 16. Dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, vean lo que dice ahí, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de Shabbat y se levantó a leer. Entonces, vea que esto, pues obviamente es la costumbre judía, ¿verdad? Ir a dónde, a la sinagoga, ir a la reunión, estar allí leyendo y estudiando la Torá con todos sus demás hermanos, ¿verdad? Eso es una costumbre milenaria que lleva nuestro pueblo, ¿verdad? Por siempre. Y que, pues, hace un año nos vimos como que detenidos por la pandemia, ¿verdad? De no hacer, pero bueno, el Eterno tiene sus razones, pero pues ya allá, por lo menos en Israel, ya las personas que se han vacunado ya tienen el pase verde, por decir así, para poder asistir, para poderse reunir, como se solía hacer antes. Y para este Pesa, que ya estamos también cerca a Pesa, pues va a haber una celebración, imagino, bastante grande, ¿verdad?, allá en Israel, porque ya pues la mayoría de las personas están vacunadas y van a poder asistir entonces a sus sinagogas y a sus casas de estudio y van a poder celebrar Pesa, ¿verdad?, allí en familia, y se van a poder reunir y bueno, vamos a podernos gozar. También dice ahí en Hillel 6.9, o Lucas capítulo 6, verso 9, dice, entonces Yeshua les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Sí? Entonces el contexto de esto es cuando allí dentro de la reunión o en ese sitio donde estaba Yeshua, que era día de Shabbat, había un hombre con una mano seca. Y entonces él hace esta pregunta, porque iban a ver si lo iba a sanar en el día de reposo. Se estaban haciendo la pregunta, ¿será que lo va a sanar? ¿Va a profanar el día de reposo? Y entonces él les pregunta, ¿es lícito hacer en el día de reposo el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Nadie le contestaba. Y entonces le dijo a la persona que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada completamente. Entonces vemos allí, como les decía, él también en el día de Shabbat hacía esta otra labor. ¿La labor de qué? De sanar, de liberar, ¿verdad? De traer no solamente la edificación espiritual, la enseñanza espiritual, ¿verdad?, de la palabra, sino también allí traía la sanidad física que requería a los enfermos. Entonces vemos que la salud está por encima del Shabbat, pues, y se puede profanar el Shabbat, ¿verdad?, para buscar la salud, la salvación de una vida. Muy bien, entonces esto, ya resumiendo, entendemos que todos deben guardar Shabbat, todos. ¿Sí? Tanto el pueblo de Israel como toda la gentilidad está llamada a guardar el día de Shabbat, el día séptimo, día de reposo. Ahora, muchos, y por la religión tradicional, guardan el día domingo. Nosotros entendemos históricamente que allí hubo un rechazo al Shabbat bíblico y se impuso el domingo cristiano. Ya nosotros lo entendemos por la historia, a través de todos los concilios. Se rechazó totalmente, ¿verdad?, el Shabbat bíblico, el Shabbat que se encuentra allí en el escrito, en la Torá, y se cambió, se sustituyó por el día domingo, ¿sí?, el día del sol, la adoración al sol. Entonces, eso ya nosotros lo conocemos muy bien por la historia,
Y en este tiempo de restauración, qué bueno que si usted me está escuchando, ¿verdad? Y está apenas entendiendo esto, pueda empezar a guardar el día de Shabbat, el séptimo día, que cae entre viernes y sábado, ¿sí? El séptimo día. Si usted se da cuenta, en los calendarios seculares, en los calendarios gregorianos, ¿verdad? Se establece que el primer día de la semana es el día domingo. Si se da cuenta usted, es el primer día que usted encuentra en el calendario gregoriano, ¿sí? Es el día domingo. El día domingo no es el séptimo día. El séptimo día cae siempre el día sábado. Entre viernes y sábado es día de Shabbat, día séptimo para toda la gentilidad y para el pueblo de Israel. Entonces, los gentiles deben guardarlo y también Israel, como señal de pacto, debe no solamente recordarlo, sino también que guardar el día de Shabbat. El gentil, la persona de las naciones, debe recordarlo y nosotros como judíos tenemos que sí, recordarlos, pero también guardar. Y guardar implica no hacer ninguna labor, ¿verdad?, de trabajo que se hace normalmente entre semanas, ¿sí? Ni laborar, ni trabajo, ni actividades que se hacen usualmente el día de la semana. El día de Shabbat es para disfrutarlo, es para estar en comunión con la familia, es para fortalecer los lazos familiares, para estar en comunión con el Creador, para llenarnos, ¿verdad?, de su presencia. Eso es para nosotros el día de Shabbat, ¿sí? Para compartir con los demás hermanos, para estar estudiando la Torah, para ahondar más en el tema, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas y para edificar nuestras almas. Eso es para nosotros el día de Shabbat. Y disfrutar de las delicias, de las comidas, ¿no? De esa manera honramos, de esa manera santificamos el nombre del Eterno. Muy bien, eso como tema de esta primera parashá que encontramos para este Shabbat, ¿sí? Y para la segunda parashá, ¿verdad?, la que encontramos allí, Pekudei, que es la parashá número 23, que ya ahí se acaba obviamente prácticamente el libro de Shemot, Pekudei, recuento. Escogí allí un texto casi al final, en Éxodo 8:40-34. 8:40-34, ¿sí? Dice allí: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el Mishkan o el tabernáculo, ¿sí? Hermosas palabras aquí, ¿sí? Bueno, recordemos que la hechura de ese tabernáculo, la hechura de ese Mishkan, tenía un propósito: que la presencia del Eterno residiera allí, estuviera allí, fuera visible, fuera palpable, fuera sensible, o sea, se pudieran sentir la presencia allí. Entonces, una vez que se elabora todo el Mishkan o el tabernáculo, dice allí el texto que la nube cubrió la tienda de reunión, o sea, descendió la nube, ¿sí?, la presencia divina allí, y cubrió todo el Mishkan, toda la tienda de reunión. La gloria de Adonai llenó aquí el Mishkan o el tabernáculo, ¿sí? Entonces, hay aquí un comentario muy interesante, un comentarista de Soforno, pero no sin antes decirle que el propósito del Eterno iba más allá de residir en una, por decir así, en una casa hecha por manos humanas. O sea, iba mucho más allá. O sea, no solamente quería residir allí, quería mostrar algo más importante, y era que deseaba morar en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos ese verdadero Mishkan, ese tabernáculo donde el Eterno ha querido morar siempre, permanecer siempre, ¿sí? Él quiere hacer casa en nosotros, o sea, Él quiere habitar en nosotros, ¿sí? Entonces ese es el objetivo, ¿sí?, de haber Él insinuado o haberle pedido al pueblo que le hicieran una casa para estar en medio de ellos. Pero ese en medio de ellos implicaba no allí, ¿verdad?, secularmente, ¿verdad?, ante la presencia de todos, no, sino internamente en nuestro ser, el Eterno desea estar. Y el comentarista aquí, Sforno, dice, hablando acerca de este tema, dice que el tabernáculo, sus componentes individuales, poseían tanta santidad que sobrevivieron intacto al paso del tiempo y los conflictos bélicos. O sea, eso que construyó Moshe con Bezalel, con todos los que trabajaron,
¿verdad? Ese primer Mizcán, eso existe. Existe, o sea, eso no se destruyó ni se acabó, ni lo robaron, nada. Todo eso existe. Todo eso fue guardado secretamente, todo eso fue escondido secretamente, y todas esas vasijas y todo ese tabernáculo, ¿verdad? Todo eso existe, ¿sí? A diferencia de los dos templos que fueron saqueados y destruidos, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que cuando Shlomo o Salomón construyó el primer templo, ese templo fue destruido, fue saqueado, ¿verdad? Allí por los babilonios, por el imperio babilónico. Y también cuando se construyó el segundo templo, también fue destruido y acabado por los romanos, ¿no? Entonces, mientras que el tabernáculo de Moshe permaneció intacto y nunca fue capturado o profanado. Nunca, nunca. Y también aquí Sforno agrega algo, ¿verdad? Muy, muy interesante. Dice que además que en comparación con las abundantes cantidades de oro y plata que fueron utilizadas en el templo de Shlomo o de Salomón y en el de Herodes, porque nosotros sabemos allí, o sea, eso fueron cantidades enormes de plata, de oro, ¿sí? Para adornar el templo, ¿verdad? Para hacerlo todo un lujo. Las cantidades citadas aquí, o sea, lo que aquí en recuento, en Picudei, lo que hace Moshe, ¿sí? Que él da como cuenta de cuánto se utilizó en todos los materiales, era insignificante, insignificante en comparación a, ¿qué? A todo lo que tanto en el templo de Shlomo o Salomón o como en el templo de Herodes se emplearon. ¿Sí? Aquí todas estas cantidades y todo esto fueron muy insignificantes. ¿Y qué nos quiere decir esto? O sea, ¿qué nos habla acerca de esto? ¿Sí? Esto nos dice lo siguiente, nos dice aquí Soforno, que de todas maneras, sin embargo, de todas maneras, el tabernáculo o el Mizcán sobrepasó a ambos templos en Kedushá, o sea, en santidad. ¿A cuáles templos? El templo de Salomón y al templo de Herodes, ¿sí? Como ya fue mencionado, ¿verdad? Por otro lado. Y demuestra algo esto, que Dios hace recibir su presencia no necesariamente donde hay más riqueza, sino donde hay más rectitud. Eso es, donde hay más rectitud. Interesante esta palabra, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque pues eso es lo que hace falta hoy día, ¿no? Mucha rectitud en las cosas, ¿no? Hay mucha gente que no. Pero esa es la idea. O sea, cuando decidimos hacer las cosas de una forma correcta, adecuada, cuando decidimos hacer las cosas como le agrada al Eterno, cuando decidimos hacer las cosas que son agradables a Él, ¿sí? Según su voluntad, ¿no? Cuando tenemos una motivación pura, cuando tenemos unos pensamientos adecuados, ¿sí? Entonces el Eterno se glorifica. Y en una persona así, Él ama y anhela habitar, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros como vasijas de barro, como bien lo dice allá el Rashtá, ¿verdad? En una de sus cartas, ¿verdad? Seamos vasos de honra, ¿sí? A pesar de esos vasos de barro tan frágiles como de barro, porque en verdad somos polvo y ceniza. Nosotros sabemos que esto material, esto físico, tarde o temprano tendrá que volver a su origen, a la tierra, ¿sí? Al polvo otra vez, de donde el Eterno lo tomó, ¿sí? Tenemos que hacer de esta vasija una vasija de honra donde la presencia del Eterno pueda caber. Y una de las formas es actuando con ¿qué? Rectitud, ¿sí? Actuando con rectitud en todas las áreas de nuestra vida, correctamente en todas las áreas, con justicia en todas las áreas, tratando de traer gloria y honor al Creador, ¿sí? Tratando de insuflar, por decir así, en las actividades cotidianas, ¿sí? En las actividades diarias, insuflar la chispa divina en todas y cada una de esas actividades, ¿sí? Sea lo que hagamos, tenemos que insuflar esa chispa divina, ¿sí? Tenemos que insuflar, ¿verdad? O dejar el sello divino, ¿sí? De lo que el Eterno desea en todas las labores que hacemos, ¿sí? Entonces, cuando eso hay en el corazón del ser humano, cuando eso hay en la persona, ese deseo de hacer las cosas justas, rectas, ¿sí? De hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué sucede?
la presencia divina va a estar allí, acompañándonos, va a estar allí dirigiéndonos, va a estar allí guiándonos, ¿sí? En todas las áreas, cuando tratamos de insuflar lo divino, en todas las áreas, ¿verdad? De la familia, en el área social, en el área del trabajo laboral, en el área íntima, ¿verdad? Con la pareja, en la área familiar, con los hijos y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? La presencia divina va a estar con nosotros, va a estar allí en nosotros. Y algo que me causa, ¿verdad? Un desafío grande, 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 las palabras de nuestro Maestro de Justicia, de su Majestad Yeshua, cuando ahí en Matillahu o Mateo 5:48, Matillahu o Mateo 5:48, nos hace este gran desafío, un gran desafío. Dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Caramba, o sea, nos la puso grande, sí, o sea, pero bueno, es algo que obviamente se va haciendo en el proceso, se va haciendo a medida que la vida pasa, se va logrando a medida que ponemos esa voluntad, se va logrando a medida que ponemos esa disciplina, esa constancia, ¿verdad? De mejorar en todas las áreas, de no cometer los mismos errores, ¿sí? De hacer las cosas no a nuestro gusto, a nuestro antojo, sino a la voluntad divina, conforme es la voluntad divina, como a Él le agradaría o le agrada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos esa buena voluntad, ese buen deseo, ¿verdad? De hacer las cosas como nuestro Padre nos exige, nos pide y merece para darle honor y gloria, entonces la presencia divina va a estar allí con nosotros, acompañándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, va a estar allí consolándonos, va a estar allí llenándonos, ¿sí? Va a estar allí expresando su amor, ¿verdad? Su complacencia en nosotros, ¿sí? Es muy importante eso, que ese desafío que nuestro Santo Maestro nos deja a nosotros, ¿verdad? Que obviamente es algo que no se puede llevar de la noche a la mañana, sino que es un proceso de vida, pero también requiere de nuestra decisión y voluntad, férrea y constancia, ¿verdad? Y disciplina, la podamos llevar a cabo con su ayuda, la podamos nosotros lograr con su ayuda. Que cuando llegue el momento de ya partir, podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me queda la corona de vida que el Eterno ha prometido a los que le amamos. ¿Sí? Él sabe y conoce quién le ama. Él sabe y conoce quién quiere hacer las cosas correctas. Él sabe y conoce quién desea honrarlo a Él por encima de todas las cosas. Él sabe y conoce quién desea hacer su voluntad, ¿sí? Y agradarlo a Él en todo. Entonces, como Él sabe, pues obviamente Él va a mandar su presencia para que nos ayude, su presencia divina, ¿verdad? A través de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que nos ayude, nos guíe, nos fortalezca, nos consuele, ¿verdad? Y así podamos traer nosotros gloria y honra al Creador y honor, ¿verdad? También a nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach. Mis amados, allí entonces los dejo con estas dos parashot y con estas dos enseñanzas que podamos nosotros asumirlas, que podamos digerirlas y ellas nos desafíen, ¿verdad? Que podamos nosotros tener una vida mejor, podamos tener una vida de shalom, mientras el Eterno envía por segunda vez nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Como Mashiach ben David a reinar en esta tierra. Que sea pronto y en nuestros días. Amén, be amén. Amén, be amén.